Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada, Canto 1, La Creación, Capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino, Texto 10. Los deseos que se tienen en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de las labores de uno. Significado. La totalmente confundida civilización material está erróneamente dirigida hacia el cumplimiento de los deseos de complacer los sentidos. En todas las esferas de vida de semejante civilización, el último fin es la complacencia de los sentidos. En política, servicio social, altruismo, filantropía y finalmente en religión o incluso en la salvación, el mismísimo matiz de complacencia de los sentidos se halla predominante de una manera siempre creciente. En el campo político, los líderes de los hombres pelean entre sí para satisfacer su propia complacencia de los sentidos. Los votantes adoran a los supuestos líderes únicamente cuando estos prometen la complacencia de los sentidos. Tan pronto como los votantes se sienten descontentos con su propia satisfacción de los sentidos, destronan a los líderes. Los líderes siempre habrán de defraudar a los votantes al no satisfacerles sus sentidos. Lo mismo se puede aplicar en todos los demás campos. Nadie toma en serio los problemas de la vida. Incluso aquellos que se encuentran en la senda de la salvación desean volverse uno con la verdad absoluta y desean cometer suicidio espiritual en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Bhagavatam dice que uno no debe vivir para la complacencia de los sentidos. Uno debe satisfacer los sentidos únicamente hasta donde se requiera para la autoconservación y no para la complacencia de ellos. Debido a que el cuerpo está hecho de sentidos, que también requieren de una cierta cantidad de satisfacción, existen instrucciones regulativas para la satisfacción de los mismos, pero los sentidos no tienen por objeto el disfrute sin restricción. Por ejemplo, el matrimonio o la unión de un hombre y una mujer es necesario para la procreación, mas su finalidad no es el disfrute de los sentidos. Ante la ausencia de una restricción voluntaria, se hace propaganda a la planificación familiar, pero los hombres necios no saben que la planificación familiar se ejecuta automáticamente, tan pronto como hay una búsqueda de la verdad absoluta. Los buscadores de la verdad absoluta nunca son seducidos por la innecesaria participación en actividades de complacencia de los sentidos, debido a que los estudiantes sinceros que buscan la verdad absoluta están siempre sobrecargados con el trabajo de investigar la verdad. En cada esfera de la vida, por lo tanto, el fin último debe ser la búsqueda de la verdad absoluta, y esa clase de ocupación lo volverá a uno feliz, debido a que se estará menos ocupado en las diversas variedades de la complacencia de los sentidos. Y a continuación se explica lo que es esa verdad absoluta. Texto 11. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. Significado. La verdad absoluta es tanto sujeto como objeto, y ahí no hay ninguna diferencia cualitativa. Por lo tanto, Brahman, Paramatma y Bhagavan son cualitativamente una misma y única cosa. La misma sustancia la comprenden como Brahman impersonal los estudiantes de los Upanishads, como Paramatma localizado los Hiranyagarbhas o los yogis, y como Bhagavan los devotos. En otras palabras, Bhagavan o la personalidad de Dios es la última expresión de la verdad absoluta. Paramatma es la representación parcial de la personalidad de Dios, y el Brahman impersonal es la refulgencia radiante de la personalidad de Dios, lo que los rayos solares son al Dios del Sol. Estudiantes poco inteligentes de cualesquiera de las escuelas mencionadas a veces argumentan a favor de su propia y respectiva comprensión, pero aquellos que son videntes perfectos de la verdad absoluta saben bien que los tres aspectos mencionados de la única verdad absoluta son diferentes perspectivas vistas desde diferentes ángulos.
Como se explica en el primer shloka del primer capítulo del Bhagavatam, la verdad suprema es autosuficiente, consciente y está libre de la ilusión de la relatividad. En el mundo relativo, el conocedor es diferente de lo conocido, pero en la verdad absoluta, tanto el conocedor como lo conocido son una única y misma cosa. En el mundo relativo, el conocedor es el espíritu viviente o la energía superior, mientras que lo conocido es la materia inerte o la energía inferior. Por lo tanto, existe la dualidad de las energías inferior y superior, mientras que en el ámbito absoluto, tanto el conocedor como lo conocido son de la misma energía superior. Existen 3 clases de energías del energético supremo. No hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, pero existe una diferencia en la calidad de las energías. El ámbito absoluto y las entidades vivientes son de la misma energía superior, pero el mundo material es energía inferior. El ser viviente que está en contacto con la energía inferior se halla engañado, creyendo que pertenece a la energía inferior. Por eso existe la sensación de relatividad en el mundo material. En el absoluto no existe esa sensación de diferencia entre el conocedor y lo conocido, y por ende, allí todo es absoluto. Texto 12. El sabio o estudiante sincero e inquisitivo, bien equipado con conocimiento y desapego, llega a comprender esa verdad absoluta, mediante el hecho de prestar servicio devocional en términos de lo que ha oído decir en el Vedanta Shruti. Significado. La verdad absoluta se llega a comprender a plenitud mediante el proceso de prestarle servicio devocional a Vasudeva, o la personalidad de Dios, quien es la verdad absoluta en su máxima expresión. Brahman es su trascendental refulgencia corporal, y Paramatma es su representación parcial. Siendo esto así, la comprensión Brahman o Paramatma de la verdad absoluta no es más que una comprensión parcial. Existen 4 tipos diferentes de seres humanos: los karmis, los gyanis, los yogis y los devotos. Los karmis son materialistas, mientras que los otros 3 son trascendentales. Los trascendentalistas de primera categoría son los devotos, los cuales han llegado a comprender a la persona suprema. Los trascendentalistas de segunda categoría son aquellos que han comprendido parcialmente la porción plenaria de la persona absoluta. Y los trascendentalistas de tercera categoría son aquellos que apenas han comprendido el foco espiritual de la persona absoluta. Como se declara en el Bhagavad Gita y otras escrituras védicas, la persona suprema se llega a comprender mediante el servicio devocional, el cual está respaldado por pleno conocimiento y desapego de la asociación material. Ya hemos discutido el punto de que el servicio devocional es seguido por conocimiento y desapego de la asociación material. Así como las comprensiones Brahman y Paramatma son comprensiones imperfectas de la verdad absoluta, asimismo los medios para comprender a Brahman y Paramatma, es decir, los senderos de Jnana y Yoga, son también medios imperfectos de comprender la verdad absoluta. El servicio devocional, que está basado en el primer plano del conocimiento pleno, unido al desapego de la asociación material y que se fija mediante la recepción auditiva del Vedanta Shruti, es el único método perfecto por el cual el estudiante sincero e inquisitivo puede llegar a comprender la verdad absoluta. El servicio devocional no está hecho, pues, para el trascendentalista de la clase poco inteligente. Hay 3 clases de devotos, a saber, de primera, de segunda y de tercera clase. Los devotos de tercera clase, o los neófitos, que no tienen conocimiento alguno y que no están desapegados de la asociación material, sino que simplemente están atraídos al proceso preliminar de adorar a la deidad del templo, se denominan devotos materiales. Los devotos materiales están más apegados al beneficio material que al provecho trascendental. Por lo tanto, uno tiene que progresar de una manera definida, pasando de la posición de servicio devocional material a la posición de servicio devocional de segunda clase. En la posición de segunda clase, el devoto puede distinguir 4 principios en la línea devocional, a saber, la personalidad de Dios, sus devotos, los ignorantes y los envidiosos. Uno tiene que elevarse al menos a la etapa de un devoto de segunda clase,
y volverse así merecedor de conocer la verdad absoluta. En consecuencia, un devoto de tercera clase tiene que recibir de las fuentes autoritativas de Bhagavata las instrucciones del servicio devocional. El principal Bhagavata es la personalidad establecida del devoto, y el otro Bhagavata lo constituye el mensaje de Dios. Por consiguiente, el devoto de tercera clase tiene que ir a la personalidad del devoto a fin de aprender las instrucciones del servicio devocional. Esa personalidad de devoto no es un profesional que se gana la vida mediante el negocio del Bhagavatam. Dicho devoto debe ser un representante de Shukadeva Goswami, tal como Sutta Goswami, y debe predicar el culto del servicio devocional para beneficio completo de toda la gente. Un devoto neófito siente muy poco gusto en oír a las autoridades. Un devoto neófito de esa clase, para satisfacer sus sentidos, hace un espectáculo de que oye al hombre profesional. Esa clase de oír y cantar ha arruinado todo el asunto, así que uno debe cuidarse mucho del proceso defectuoso. Los sagrados mensajes de Dios, tal como se inculcan en el Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam, son indudablemente temas trascendentales, pero a pesar de serlo, dichos asuntos trascendentales no deben recibirse de labios del hombre profesional que los echa a perder tal como la serpiente echa a perder la leche con solo tocarla con su lengua. Así pues, en beneficio de su progreso, un devoto sincero debe estar dispuesto a oír la exposición de la literatura védica, tal como los Upanishads, el Vedanta Sutra y otras obras literarias que han dejado las autoridades previas o Goswamis. Sin oír la exposición de estas escrituras, uno no puede progresar verdaderamente. Sin oír ni seguir las instrucciones, el espectáculo de servicio devocional pierde todo valor y por consiguiente se vuelve una especie de disturbio en la senda del servicio devocional. Por lo tanto, a menos que el servicio devocional esté establecido en los principios del Shruti, Smriti, Purana o Pancharatra como autoridades, el fingido espectáculo de servicio devocional debe ser rechazado de inmediato. Un devoto desautorizado nunca debe ser reconocido como un devoto puro. Mediante la asimilación de dichos mensajes de las escrituras védicas, uno puede ver constantemente y dentro de su propio ser el omnipresente aspecto localizado de la personalidad de Dios. Eso se denomina Samadhi. Texto 13. Oh, el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se concluye, entonces, que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar, mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta y a las órdenes de la vida. Significado. En todas partes del mundo, la sociedad humana está dividida en 4 castas y 4 órdenes de vida. Las 4 castas son la casta inteligente, la casta marcial, la casta productora y la casta laboral. Estas castas se clasifican en términos del trabajo y la capacidad de uno, y no por el nacimiento. Además, existen 4 órdenes de vida, a saber, la vida estudiantil, la vida de casado, la vida retirada y la vida devocional. Para el mejor beneficio de la sociedad humana, debe haber dichas divisiones de vida. De lo contrario, ninguna institución social puede crecer en una condición sana. Y en todas y cada una de las divisiones de vida anteriormente mencionadas, el objetivo debe ser el de complacer a la autoridad suprema de la personalidad de Dios. Esa función institucional de la sociedad humana se conoce como el sistema Varna Ashram Dharma, que es totalmente natural para la vida civilizada. La institución Varna Ashram está construida para permitirle a uno comprender la verdad absoluta. Su finalidad no es que una división domine artificialmente a otra. Cuando el objetivo de la vida, es decir, comprender la verdad absoluta, se pierde a causa de mucho apego por Indriya Priti, o la complacencia de los sentidos, tal como ya se discutió aquí anteriormente, la institución de Varna Ashram es utilizada por hombres egoístas para imponer un predominio artificial sobre el sector débil. En Kali Yuga, o la era de Riña, ese predominio artificial ya es corriente,
Pero el sector más cuerdo de la gente sabe bien que las divisiones de castas y órdenes de vida tienen por objeto las relaciones sociales armoniosas y la autorrealización a base de un pensamiento elevado y ningún otro propósito. Aquí la declaración del Bhagavatam dice que el objetivo más elevado de la vida, o la perfección más elevada de la institución de Varna Ashram Dharma, consiste en cooperar conjuntamente para la satisfacción del Señor Supremo. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita 4.13.